Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aunque el texto dice que faltaría tiempo, creo que nosotros nos tomamos demasiado tiempo, porque para algunos de estos personajes tomamos cuando menos un domingo, como Barak o Jefté, y de otros tomamos hasta 2 o 3 domingos, como Samuel y David. Y la semana pasada hablamos de los profetas, cerrando ya este verso 32. Y dijimos que los profetas son mencionados aquí como testigos de la fe en la medida en que ellos vivieron y anunciaron la salvación. Porque siempre hemos de estar subrayando qué cosa es la fe. Porque no falta quien toma estos versículos, o por ejemplo el versículo 1 de este capítulo 11. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Tú no ves todavía el carro nuevo que deseas? Visualízalo, proclámalo, decláralo y te va a llegar. Y esa es una mala interpretación de decir que la fe es la convicción de lo que no se ve. Porque no se está refiriendo, en primer lugar, a los deseos aún no cumplidos, a los anhelos, muchas veces carnales de mi corazón. No se está refiriendo a eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, se está refiriendo a las cuestiones de la salvación. Los profetas, entonces, vivieron salvación y anunciaron salvación. Vivieron salvación porque, por ejemplo, Elías, perseguido por la reina Jezabel, fue librado por Dios. Porque Jeremías, arrojado a una cisterna, fue después sacado cuando su palabra se cumplió y la ciudad de Jerusalén cayó. Los profetas vivieron la salvación, pero también la anunciaron. Porque la fe es esta entrega total al Dios Redentor. Al Dios que siempre se presenta como: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. ¿Qué importancia tiene Egipto? ¿Por qué siempre está recordando aquel episodio del Éxodo? La importancia de la frase que te saqué de tierra de Egipto significa te saqué de la esclavitud, significa te redimí, significa yo soy el Dios salvador, soy el Dios redentor. Por tanto, la fe es poner la existencia misma en el Dios redentor. No es declarar y decretar cosas. No es visualizar o concentrarse en algo que deseo mucho para que pase. La fe es responder, decirle sí, comprometerme con el Dios Redentor. Y las promesas de redención son las que me sostienen precisamente cuando los peligros parecen destruirme. Así que los profetas, insisto, vivieron y anunciaron la salvación temporal y la salvación definitiva. Como lo dirá más adelante, por ejemplo, en el verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todas estas son formas de salvación. En cada una de estas situaciones, Dios los salvó a estas personas. Algunos de ser destruidos en la guerra, como dice aquí, otros de ser quemados, de ser devorados por los leones, o incluso de continuar muertos, puesto que Dios los resucitó. Pero todas estas salvaciones, vamos a llamarles temporales. En la Biblia se habla
de un concepto interesante que es el cántico nuevo. El cántico nuevo es uno que surge, que se produce tras una liberación. Así el pueblo de Israel pasa el mar y Moisés canta un canto nuevo y María con las doncellas toman panderos y danzan cantando el canto de liberación. ¿Qué es entonces el cántico nuevo? Pues que habiendo pasado por ese mar, milagrosamente salvados de sus enemigos, son inspirados para alabar a Dios en la gratitud de esa salvación. No es un canto que ya tenían preparado porque ellos ni siquiera sabían que el mar se iba a abrir. Recordemos que antes de que el mar se abriera, estaban reclamándole a Moisés: ¿para qué nos trajiste aquí? Aquí vamos a morir, que no había suficientes tumbas en Egipto. Finalmente el milagro sucedió y vino el canto de liberación. Los rabinos opinan que hay 10 cantos de liberación, 9 temporales y el 10º definitivo, porque en la Biblia el 10 es un conjunto completo. ¿Por qué son temporales? Porque es la salvación de una situación, pero luego vendrán otra vez peligros, luego vendrá la propia muerte que tiene que venir a todos los hombres, ¿no? Entonces Dios los salvó de morir en ese momento en manos del ejército egipcio, pero más adelante todos ellos murieron de todas formas, ¿no? Algunas de estas mujeres que recibieron sus hijos en resurrección, sus hijos volvieron a morir, ¿no? Ahora están muertos. Entonces, son salvaciones temporales. Los rabinos le llaman a estos 9 cantos femeninos. Y el 10º canto masculino es el canto de la salvación definitiva. Los profetas entonces vivieron estas salvaciones temporales, que aquí dice alcanzaron promesas, conquistaron reinos, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, pero no alcanzaron la salvación definitiva. El capítulo 11 cerrará diciendo: pero todos ellos no recibieron las promesas que nosotros hoy tenemos, para que todos finalmente nos salvemos juntos, ¿no? Entonces, ellos no se salvaron ya de una manera completa y nosotros aparte. Todos vamos a ser salvados juntos, todos vamos a ser resucitados en el mismo tiempo. Ellos no alcanzaron algunas promesas que todavía estamos esperando, pero las que alcanzaron son el testimonio de que la promesa que nosotros esperamos es fiel y verdadera. Por eso los profetas están enlistados, decíamos, aquí entre los testigos de la fe, porque pudieron creer que Dios es un Dios redentor, y lo vivieron, y lo anunciaron. Recordemos que el profeta no es el que predice el futuro. Este es un concepto todavía común en la mayoría de las personas. Cuando hablan de profecía, se imaginan vaticinar lo que ha de suceder. Así piensan en Nostradamus o la profecía maya o cualquier otra, como cosas que apuntan hacia el fin del mundo. Y la verdad es que la profecía, o que la palabra profetizar, profeta, tanto en hebreo como en griego, solo significa hablar de parte de. Y el profeta es el que habla de parte de Dios. Y que nos habla de parte de Dios, no necesariamente hacia el futuro, pero algo más importante. Si nos habla del pasado, nos habla del pacto y de la redención que Dios nos ha dado. Si nos da un mensaje para el presente, nos habla de arrepentimiento de la idolatría y de la injusticia social. Si nos habla del futuro, nos habla de la esperanza de la salvación definitiva. Por eso, resume el autor y los profetas, y luego nos da algunos ejemplos de esas salvaciones perentorias que ellos alcanzaron y que prefiguran
a la salvación definitiva, ¿no? O sea, cada una de estas salvaciones que aquí menciona son garantía y tipo de la salvación última. Por ejemplo, dice, por fe conquistaron reinos. Tenemos toda la historia de Josué, que ya comentamos. Hicieron justicia. Tenemos desde Moisés o José impartiendo justicia. Tenemos toda la época de los jueces. Tenemos a los reyes en su función de jueces. Tenemos a Esdras y Nehemías haciendo la justicia tras el exilio babilónico. Tenemos también, dice, los que alcanzaron promesas, como Abraham, a quien Dios le prometió un hijo, como Josué y Caleb, que alcanzaron la tierra prometida, a diferencia de los que no entraron a la tierra prometida, como Ana, que le pidió a Dios un hijo y lo recibió. Dice también, taparon bocas de leones. Inmediatamente el ejemplo, pues tal vez único, ¿no? Es Daniel. Quizás Samson, si pensamos en su lucha contra aquel león al que mató, o David, salvando a sus ovejas del león. Pero sobre todo pensamos en Daniel, cuando los enemigos, por envidia, lo ponen en una trampa, ¿no? Digo, me quedé pensando en esto de la envidia, porque la envidia es una realidad, ¿eh? De mucha gente es envidiosa. Es un pecado muy difícil de reconocer. En general no decimos, tengo envidia de fulano, sino que preferimos criticarlo, descalificarlo, ver la manera de decir está mal, ¿no? Y entonces, sabiendo que Daniel era una persona fiel a Dios, fíjense qué importante también, ¿no? Me hace pensar en qué debería pensar la gente de nosotros, cuál debería ser nuestro testimonio, cómo nos deberían ver como fieles a Dios. Dicen, bueno, vamos a hacer un decreto, vamos a convencer al rey de que haga un decreto, de que no se le puede orar a ningún Dios más que al rey. Sabiendo que Daniel no podía aceptar algo así, y entonces finalmente el rey, seducido en su orgullo, ¿no? Además de ser rey, además de ser hombre, eres un ser divino, y mira, pues durante un X tiempo solo te vamos a pedir a ti. Le ganó el orgullo al rey y firmó el decreto. Y entonces Daniel dice, conforme a su costumbre, oraba con las puertas o con las ventanas abiertas, ¿no? Seguramente era un lugar de esos cálidos, donde se vive con las ventanas abiertas. Noten que dice conforme a su costumbre. No dijo, sí, ahora, yo nunca lo hago, pero para desafiar la orden ahora lo voy a hacer. No, porque no es la actitud. Este pasaje de Daniel me parece importante porque es un ejemplo de desobediencia sin rebeldía. ¿Cómo? Se puede desobedecer sin ser rebelde. Porque la rebeldía es una actitud del corazón que está siempre presente contra cualquier autoridad y que siempre está buscando el pretexto para no obedecer. En cambio, Daniel, aunque vivía en un país extranjero, aunque su rey, vamos a decir que era un politeísta pagano, Daniel siempre fue obediente al rey, tan obediente que era un alto funcionario de la corte de Persia. No era un rebelde. Daniel no estaba buscando cómo derrocar al rey, cómo darle un golpe de estado o cualquier cosa así, ¿no? Armarle una revolución. Pero cuando el rey dio una orden expresa contra la ley de Dios, Daniel tuvo que desobedecer, ¿no? Este equilibrio es muy importante que lo entendamos, porque
en general vivimos en los extremos si no conocemos la palabra de Dios. El extremo de la rebelión o el extremo del servilismo irracional. Tenemos que tener mucho cuidado con esos dos extremos. El extremo de la rebelión, pues es una de las modas de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo que obedecer a los papás? Pues ¿en qué siglo vives? Tú debes de ser independiente. Bueno, ¿qué les digo? No los adolescentes, los niñitos no obedecen a los papás. Y los papás piensan que si los castigan, que si los disciplinan, que si les dan con la vara, los van a traumar. Ya está el niñito brincando encima de todos en el restaurante, o pataleando, dando gritos en el piso, y los papás pues esperando que el niño entienda. Cuando ese niño llega a la adolescencia, se pierde, se vuelve drogadicto, se vuelve, ¿para qué digo cosas? ¿No? Usted sabe lo que se vuelve. Ya no hay remedio, y a veces nos quejamos, ¿no? Pero usted se viene a quejar de algo de un problema que ha permitido 15 años o 20 años, ¿no? Terrible. Obedecer a los hombres, a los maridos. Bueno, ¿qué quieren, que se desmayen las feministas o qué? ¿Quieren que vengan y nos linchen las defensoras de equidad y género? ¿Cómo que es eso de obedecer a los maridos? Si ya no estamos en la época de pensar que la mujer es inferior. Fíjense la trampa del diablo, ¿eh? El diablo quiere que pensemos que obedecer es lo mismo que ser inferior. Y ahí está la primera falsedad. Obedecer no es ser inferior. Es estar protegido. Obedecer al gobierno. Bueno, si no, los rebeldes estos del sureste dicen que es el mal gobierno. Este mal gobierno no se va a convertir en buen gobierno hasta que se vuelva un gobierno clerical, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obedecer al mal gobierno? ¿Cómo vamos a obedecer a los patrones? Se trata de, si no está el patrón, pues no trabajo. Y como no me paga muy bien, pues yo tampoco trabajo muy bien, ¿no? Entonces, no obedecemos a nadie. No se obedece a los maestros en la escuela. Yo no sé si alguno aquí es maestro, pero déjeme decirle que ahora, si usted corrige al niño, lo puede demandar. Usted no lo puede reprobar, usted no lo puede regañar, usted puede perder su trabajo. ¿Se imagina qué clase de generación estamos preparando? Terrible. Entonces uno de los extremos es la rebeldía. Contra lo que sea. El pretexto es lo de menos. Y en la iglesia también. Si no me gusta lo que dice el pastor, pues hago mi iglesia. Me llevo la mitad de la congregación, ¿no? O me voy a otra iglesia. O hago chismes, o finalmente, o ni caso le hago, ¿no? Que eso es lo más recurrente. Hermano, tengo este problema, ¿qué hago? Pues le sugiero esto. Pues exactamente lo contrario. Bueno, entonces la rebeldía es el signo de nuestro tiempo. Pablo lo dice escribiéndole a Timoteo: en los postreros tiempos los hombres serán rebeldes a los padres. Rebeldes a los padres, pues rebeldes a todo lo demás. No hay de otra. Pero el otro extremo es la sujeción abyecta. Piense en el pueblo alemán gobernado por Hitler. La orden es matar, invadir, acabar con los judíos, la solución final con los gitanos o con todas las razas inferiores. Y entonces la gente obedece sin pensar si lo que se le está diciendo es justo o no es justo, es racional o no es racional. Esa es una obediencia falsa. En todo caso, eso se parece más a una actitud acomodaticia
Pero yo no tomo responsabilidades, no necesito pensar, no tomo decisiones, yo hago lo que me dicen porque quiero ser parte de la masa, no quiero que me señalen, no quiero que me excluyan y mucho menos que me castiguen, así que me voy con la masa. Pero el cristiano ni puede ser un rebelde, que es el pecado del diablo, ni puede ser un ser amorfo en la masa, que no usa la razón para obedecer. No puede ser ninguna de las dos cosas. Y por eso Daniel es un buen ejemplo, porque Daniel es un hombre racionalmente obediente, tan racionalmente que es uno de los funcionarios más altos de uno de los imperios más extensos de la historia. Pero cuando llega la orden contraria, expresamente contraria a la palabra divina, Daniel tiene que desobedecer, sin ser rebelde, porque no trata de matar al rey ni de armarle una revolución, simplemente desobedecer esa orden, ¿no? La que estorba a la palabra divina. Resultado, Daniel es arrojado al foso de los leones, donde supuestamente tendría que haber sucedido que los leones y leonas hambrientos de ese hoyo lo hubiesen devorado inmediatamente. El relato dice que Daniel quedó ileso. Las leyendas judías dicen que uno de los profetas, recuérdenme si alguien, me parece que Habacuc es enviado a llevarle comida por Dios, ¿no? Transportado a aquel foso a llevarle comida a Daniel. Tradición judía, no está en el texto, ¿no? Lo que sí está en el texto es que el rey seguramente se dio cuenta de la trampa, estimaba a Daniel y al otro día por la mañana con toda la preocupación fue a ver qué había pasado con Daniel, quizá con la intención de exhumar sus restos adecuadamente. Y entonces se encontró con un Daniel vivo y protegido por Dios. A eso se refiere con taparon bocas de los leones. Apagaron fuegos impetuosos, podría también hacer alusión tanto a un anuncio de los profetas que dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, pero también una de las historias del libro de Daniel. Estas historias del libro de Daniel, no la redacción del libro, que procede muy probablemente del segundo siglo antes de Cristo, sino la ubicación de las historias, tendríamos que ponerla por allá del año 600, entre el 600 y el 550 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén. Por cierto que el profeta Jeremías se los había advertido, ¿no? Como el pueblo no se arrepintió de la idolatría, sufrió las consecuencias de apartarse de Dios. En la mañana yo les decía, ¿qué es la ira de Dios? No tenemos que imaginarla de una manera simplista, como que Dios está allá arriba en el trono y nos está viendo muy enojado y a punto de destruirnos, sino que la ira de Dios es que al apartarnos de Él, nos apartamos también, por supuesto, de su naturaleza, de sus atributos, de su carácter. ¿Qué es Dios? Dios es la vida, Dios es amor, Dios es luz. Apartarnos de Dios es entonces estar apartados de la luz, del amor, de la vida. Es entonces la ira de Dios estar en la muerte, en la soledad, en la destrucción, en la tiniebla. De manera absolutamente lógica, ¿no? Pero Dios en su acción, vamos a llamar positiva, está esperando siempre que el hijo que se fue de la casa
regrese para recibirlo con los brazos abiertos. Así podríamos decir que la ciudad de Jerusalén cayó ante la ira de Dios por la idolatría, es decir, sufrió las consecuencias de su abandono de la justicia divina. Y el rey Nabucodonosor reportó, se llevó al exilio a un grupo de nobles, de escribas, de sacerdotes, de príncipes judíos, entre ellos a Daniel y algunos de sus amigos, a quienes se les dio el nombre babilónico de Sadrach, Mesac y Abednego. Igualmente, el relato nos dice que el rey Nabucodonosor mandó construir una gran estatua de su imagen, que todos deberían adorar cuando se iniciara la liturgia. Es decir, cuando oyeran los instrumentos músicos y se iniciara el culto, todos tenían que adorar esa estatua. La redacción del texto de Daniel, que probablemente se dé durante la dominación griega, el intento de los antíocos por helenizar Palestina, retoma esta historia y la redacta para mostrarnos que a una costa de la vida no podemos aceptar, adorar nada que no sea Dios. Solo Dios puede ser adorado. Es una cosa muy seria. A veces alguien pregunta, oiga, pero ¿y si me invitan a tal parte y puedo participar de tal cosa? Y yo le digo, si eso implica adoración, solo entérate que hay personas que dieron la vida por no adorar lo que no era Dios. Solo Dios puede ser adorado, ¿no? Estamos terminando el año de los 500 años de la Reforma, ¿no? El año en que se celebraron esos 500 años. Y así como hemos estudiado, la Reforma subraya, por un lado, la justificación por la fe. ¿Y de qué se trata todo este capítulo? De la fe que salva, ¿no? ¿Y cuál fue el grito fundamental de la Reforma? La fe que salva. Pero otro postulado fundamental de la Reforma es que no hay ningún ser entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, nada más puede ser adorado. Ya no es tiempo de adorar ángeles. Iba yo por ahí, por la plaza del esoterismo, y vi unos muñequitos que parecían soldados romanos, ¿no? ¿Verdad? Iba con Oscarín. Como a mí me gustan las figuras de soldaditos, dije, soldados romanos. No, eran unos ángeles. La gente adora ángeles, tiene fe en los ángeles. La gente adora muchos otros seres intermedios, genios, duendes, dragones, elfos. Ya en ese programa donde me invitaron, siempre están invitados que van a hablar supuestamente de manera experta sobre los elfos, sobre los duendes, sobre los juegos estos de, bueno, ahora hay muchos seres así mitológicos, espirituales, en los que se juega, ¿no? Troles y ¿cómo se llaman? Todas esas cosas, ¿no? Y entonces la gente adora vírgenes, santos. Solo Dios puede ser adorado. ¿Cuál era el problema de adorar una estatua? ¿Qué tal si yo me hinco y en el fondo digo, pues al fin que yo sé que es una estatua y no pasa nada? ¿O qué tal si yo digo, bueno, no es la estatua, sino lo que la estatua representa, que es Nabucodonosor, y no es Nabucodonosor, sino lo que Nabucodonosor representa, el orden del mundo, el cielo? Entonces, en realidad estoy adorando al cielo. Podríamos hacer una teología truculenta, ¿verdad?, para justificar adoraciones indebidas. Pero lo que hacen estos jóvenes, es decir,
no vamos a adorar la estatua. Hay un castigo para el que no adore la estatua, y es ser echado a un horno de fuego, ¿no? Es muy importante la frase que los jóvenes dicen cuando se les advierte que serán echados al horno. Porque en la carta a los Hebreos tenemos una lista de cosas que podríamos llamar logros o victorias, pero esa no es toda la lista. Ya veremos también una lista de cosas que podríamos llamar dolorosas, ¿no? Quiero subrayar esto porque hoy se reduce la fe también a que supongamos que nos va a garantizar, que la fe nos va a garantizar éxito, salud y prosperidad. ¿Qué opina usted? Es que si tú tienes fe, te va a ir bien. Si tú tienes fe, vas a ser rico. Si tú tienes fe, vas a ser exitoso, vas a tener un buen trabajo, vas a ser líder, vas a ser cabeza y no cola. Te pedirán prestado y tú no pedirás prestado. Y otros textos del Deuteronomio, ¿no? Si tú tienes fe, entonces no te vas a enfermar. Vas a ser saludable. Incluso hay quien ha dicho, si tienes fe, tienes que vivir mínimo 120 años. Y fuerte, y con buena vista. Si tienes fe. Y reducen la fe, pues, a una especie de talismán que nos consigue cosas buenas, ¿no? Esta lista de los testigos de la fe sí nos cuenta muchas salvaciones temporales que Dios obró, pero también veremos que nos cuenta de muchos obstáculos, de muchos problemas, de muchos sufrimientos, algunos de los cuales ya vimos en los personajes que hemos comentado. Por eso es tan importante lo que responden los jóvenes cuando se les dice, si no adoran la estatua, serán echados al horno. Y ellos responden, ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará del horno de fuego? Ahí está una primera posibilidad, ¿no? La fe que sabe que si es la voluntad de Dios, no hay peligro del que Dios no pueda librarnos, ¿no? ¿Usted puede decir eso? Amén. Dios puede librarnos del horno de fuego. Dios puede librarnos de muchas de las desgracias que atañen a la situación en la que vivimos. Viviendo en la Ciudad de México, pues es muy factible que hoy lo asaltaran, ¿o no? A mí me robaron el teléfono el viernes, ¿no? Es muy factible que hoy lo secuestren, o que hoy tiemble y se le caiga la casa encima, o que hoy lo atropelle un carro. Dice, pastor, cancelo. Sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará. Pero eso no es toda la respuesta. Y si no nos librare, porque la fe no es que yo voy a obligar a Dios reclamándole sus promesas para que haga lo que yo quiero que haga. Eso no es la fe. Dijimos que la fe es entregarnos a Él. Y entendemos que si es su voluntad salvarnos de estos riesgos temporales, lo hará si Él lo quiere. No es obstáculo mi fe, puesto que yo lo acepto, lo creo y lo espero. Pero mi fe tampoco es exigencia y capricho. Mi fe es también suficientemente grande para que si no me libra, yo sigo estando seguro de que Él está conmigo. Por eso dice Paul Tillich, la fe es el coraje, no el coraje del enojo, sino el coraje del atrevimiento, de la iniciativa, de la violencia de arrebatar el reino, ¿no? Por eso sabe, oh rey, y si no nos librare, de todas maneras no vamos a adorar la estatua. Esa debe de ser la actitud del cristiano. Mi separación del mundo es tal que aunque me cueste la vida, qué diferencia, ¿no?
Porque en las iglesias tibias, el domingo se va a la iglesia, los hermanos tibios, que también debe haber en comunidad apostólica, el domingo se va a la iglesia, pero entre semana, pues yo vivo cómodamente haciendo lo que el mundo hace, deseando lo que el mundo desea, con las prioridades que el mundo tiene, consumiendo de la manera que el mundo consume, usando el tiempo en lo que todo el mundo usa el tiempo. Y entonces, ¿qué diferencia hay con aquella actitud de decir, antes prefiero la muerte que arrodillarme ante lo que no es Dios? Porque sería muy fácil, ¿no?, decir, yo estoy dispuesto a morir por Dios. Esa es la parte fácil, ¿eh? Es fácil primero porque ahorita no nos van a matar por Dios. O sea, está fácil decirlo. Eso a veces puede ser tan cómodo como el que se sienta a ver un partido deportivo en su sillonzote, con sus cervezas y su panzota, ¿no? O sea, pues sí. Que corran los que están ahí en la tele, ¿verdad? Yo aquí estoy sentadito. Entonces, bueno, sí, yo podría morir por Cristo, como murieron los mártires, como murieron los reformadores. Pero también podría ser fácil porque a lo mejor en una situación real nos llega una emoción y nos animamos y órale, ya, nos matan por Cristo. Pero ¿sabe qué es más difícil? Morir cada día a nosotros mismos y vivir para Cristo. Si nuestra decisión de morir por Cristo es real, tiene que ser diaria. Si no es diaria, entonces es falsa. Si no estoy muriendo cada día a mí para vivir para Cristo o para dejar que Cristo viva en mí, entonces no es cierto que estoy dispuesto a morir por Cristo, ¿no? Y por eso mi vida es tibia. Y es todo lo contrario de aquellos que dijeron, nuestro Dios nos librará y si no nos librare, de todas maneras no vamos a adorar la estatua. Para dar esa respuesta, en cualquiera de sus dos opciones, hay que haber crecido en la fe. El que no ha crecido en la fe, no va a tener la fe para no quemarse, ni tampoco la fe para morir. Y nosotros tenemos que tener una fe suficiente, crecida, madura, para no quemarnos o para morir, ¿no? Y por eso tenemos que seguir el ejemplo de todos los que están citados en esta lista. Una persona puede estar enferma y Dios la puede sanar o no. Algunos sí, porque aquí en la misma lista dice que otros convalecieron de enfermedades, ¿no? Bueno, aquí en mi versión más antigua dice sacaron fuerzas de debilidad. En otras traducciones dice convalecieron de enfermedades. Dios nos puede sanar o no. Por tanto, tengo que evitar la falta de fe. Puede haber gente que no sana porque no tiene fe. Pero también hay gente que cree que Dios está obligado a sanarla siempre. Porque aquí dice en Isaías 53 que y ahora me sanas, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas es correcta. Tenemos que decir lo mismo que aquellos jóvenes. Yo sé que Dios me puede sanar de esto que incluso ya está más allá de las posibilidades de la medicina, de este cáncer, de este SIDA, de lo que sea. Pero si Dios no me sana, tendría que decir como Job, ¿no? Cuando estaba enfermo y con una llaga que cubría todo su cuerpo. Bendito sea el Señor. ¿Estamos preparados? Si el Señor nos saca de un problema o no. Si el Señor evita que me secuestren, puedo alabarlo. Y si me secuestran, sé que Él me dará la fuerza. Si el Señor permite que no me roben, pues qué alegría y le voy a dar gracias porque no me robaron. Pero si Él permite que me robaron, me despojaron, yo le pueda alabar, ¿no? Esa es la actitud correcta de la verdadera fe,
La verdadera fe no es apropiarse de los regalos que Dios me quiere dar, sino entregarle mi vida. La fe que está esperando los beneficios todavía está muy cercana de la magia, de hacer cosas para lograr aquello que yo quiero. La verdadera fe es un desafío a entregar la existencia a la gracia, ¿no? Los antropólogos muchas veces no saben esto. Creen que toda fe es igual, que toda religión es igual, que finalmente toda fe es magia. La magia es, para empezar, una confianza en algo que no es Dios. Y en segundo lugar, es una esperanza de solución de problemas. La fe está puesta en el único que es infinito y absoluto. Y no está esperando la solución de problemas, sino entregar la existencia a ese absoluto, que es Dios. Es una diferencia fundamental, tremendamente fundamental. Ya, si no me equivoco, San Agustín o alguno de los padres de la iglesia decía que si ser cristiano fuera una garantía de que Dios nos da cosas, bienes, todo el mundo sería cristiano. Imagínense que yo me hago cristiano y entonces nunca me voy a enfermar, hasta más joven y guapo me voy a volver rico, me voy a volver próspero. Pues todo el mundo diría, oye, qué bien van los cristianos, mira. Yo no conozco un cristiano enfermo, no conozco un cristiano feo, no conozco un cristiano pobre. Hay que hacerse cristianos. Y entonces seríamos cristianos por conveniencia. Y no por amor, no por fe, no por una auténtica decisión sincera de lo más profundo del corazón. Por eso la bendición que Dios nos da, como dice en el principio del capítulo 11, es la convicción de las cosas que no se ven. ¿Por qué no se ven las cosas que Dios ha prometido? Porque es una salvación que ya empezó, pero que todavía no llega. Que ya estamos viviendo, pero es un reino que todavía no se establece. Algunos, pues, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, o sea, que los mataran con una espada, o sacaron fuerzas de debilidad, sea la enfermedad o cualquier otra debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y tenemos ya muchos ejemplos en las batallas de Jefté, de Gedeón, de Barak, de Samsón, de David, de Saúl, que ya vimos, ¿no? Pero dice más, y algunas mujeres recibieron sus muertos en resurrección. Por supuesto, hay este tipo de relatos también en el Nuevo Testamento, aunque es muy probable que la carta se refiera a los del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, tenemos al profeta Elías, que llega a la casa de una viuda, que por cierto no es israelita, y que ella está dispuesta a compartir lo poquitito que tiene, ¿no? Eso también es muy importante, porque todos decimos, si yo me sacara la lotería, ayudaría al Museo de la Biblia. Pero como no se la saca, pues no nos ayuda. Mire, hermano, si usted no nos ayuda en lo poquito, es falso que cuando usted tenga mucho, nos va a ayudar. Porque entonces va a decir, no, mejor no, pero me va a acabar, ¿sí? Esta mujer, pues casi tenía un pan que pensaba comerse con su hijo y luego sentarse a morir de hambre. Y cuando llegó el profeta, siendo tan escaso lo que tenían, todavía dijo, vamos a darle al profeta. ¿Ve? Esa es la disposición para ofrendar, la que debemos de tener, ¿sí? Hermanos, que yo no ofrendo porque no me alcanza. No le voy a decir que ofrende y entonces sí le va a alcanzar, porque entonces ya estaríamos cayendo en ver la ofrenda como una inversión mejor que la de la bolsa de valores. Mejor le voy a decir otra cosa. No solo en la ofrenda a la iglesia, sino al pobre.
al hermano. Si estuviésemos en una situación tan precaria que no tengo más que un bolillo y ahí junto está otro que no tiene ni ese bolillo, ¿cuál sería la actitud cristiana? Partir el bolillo. Mitad y mitad. ¿Verdad? Esa es la actitud cristiana. Por eso es equivocado decir, tengo muy poquito, no puedo dar. Es equivocado. Porque Pablo, allá hablando a la carta a los Efesios, dice, guardaos de toda avaricia, la cual es idolatría. Yo cuando le leí me quedé muy sorprendido. ¿La avaricia es idolatría? Claro. Entonces el dinero se vuelve mi Dios. No, ¿cómo va a ser el dinero mi Dios? Yo nunca he puesto un billete y me le inclino y digo, oh, dólar, maravilloso, protégeme. No, claro que no lo hacemos así. Pero le damos tal valor, tal preocupación, tal amor, apego, que ocupa el lugar de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Debemos aprender a ser más generosos, muy generosos. Juan el Bautista decía, ¿no? El que tiene 2 túnicas, cómprese otra porque 2 son muy poquitas. Siquiera 7, una para cada día de la semana. Eso dice Juan. El que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, ¿no? Bueno, entonces llegó Elías allí y la mujer le dio de eso poquito. Y entonces Dios comenzó a hacer un milagro. La harina y el aceite se multiplicaron y hubo comida para muchos días. Pero luego se le murió el hijo a esa mujer. Y ella le reclamó a Elías y le dijo, ¿acaso has venido para hacerme recordar mis pecados y que se muriera mi hijo? Ella pensaba, como muchos piensan supersticiosamente, que si una desgracia nos pasa es un castigo de Dios por nuestros pecados. ¿No? ¿Y no es así? No. Yo tuve un aborto, ¿no será que Dios me castigó? Me enfermé de gripa, ¿no será que ando en pecado? Perdí mi trabajo, ¿no será por algo que hice? Alguna vez una persona me decía, ¿no? Me ha ido tan mal en el trabajo, me corrieron, nada me sale bien y a lo mejor es porque hace 20 años engañé a mi esposa. Dios no trabaja así. Pero esta mujer supuso eso y le dijo al profeta, oye, mi hijo se murió, entonces veniste a castigar mis pecados. Y Elías le dijo, no. Oró por el niño y el niño resucitó. Y en el libro 2 de los Reyes tenemos un caso similar con el profeta Eliseo, discípulo del profeta Elías. Igualmente llega a un lugar con una tsunamita a la que se le muere también su hijo, ¿no? De una manera muy extraña, debe ser uno de los textos más antiguos que se redactaron. Eliseo se recuesta sobre el niño, le da una especie de respiración de boca a boca. El texto dice que calentó su cuerpo y el niño se levantó. Hay que tomar estos textos con el cuidado requerido, no de imitar, sino de esperar la voluntad de Dios. Amén. Porque conozco un caso real de un pastor que yo creo que leyó este texto y se murió una persona. Ahí estaba toda la familia no cristiana, entonces él llegó y dijo, va a resucitar, y hizo lo mismo que Eliseo y no resucitó. Y yo me pregunto, ¿cuál sería la idea que dejó en aquellas personas no cristianas acerca del cristianismo? Terrible, ¿no? No es porque Dios no pueda, no es porque la Biblia diga una mentira, es porque no hay fórmulas para los milagros. No hay un procedimiento. Y por cierto, en una librería cristiana también se vende un libro así de gordo que se llama Curso de Milagros. No hay curso de milagros, no hay procedimientos para hacer milagros. En alguna ocasión vino una hermana que dice que es profetisa y pues según ella es muy crecida en la fe y se fue a tomar un curso de milagros. No hay cursos de milagros, quede muy claro. No hay procedimientos para hacer milagros, no hay fórmulas, no hay palabras mágicas.
abracadabra no sirve para nada, ¿sí? En realidad, lo que tenemos que hacer es escuchar la voz del Espíritu de Dios, que siempre nos va a llevar por caminos distintos, precisamente para no poner la confianza en fórmulas. Porque el Espíritu sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero estos dos ejemplos del profeta Elías y Eliseo son de aquellas mujeres que recibieron sus muertos en resurrección. A continuación, la lista cambia. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Ay, caray. Pues no que la fe era para que no me pase nada malo. Aquí estamos viendo que no. Que la fe no es eso. Leamos de corrido la lista para ver cómo cambia ahora el sentido. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Aquí, o la carta a los hebreos está equivocada, o los nuevos apóstoles están equivocados, ¿no? Porque los nuevos apóstoles dicen que si eres pobre, pues es una maldición, es falta de fe. Si tú tienes fe, tienes que ser rico. Y en esta lista dice que los que muchos por la fe anduvieron, errantes, pobres, desnudos. Y que en vez de tener casas lujosas, porque sembraron, ofrendaron, diezmaron y entonces Dios les dio casotas, dice que vivían en las cuevas, en las peñas de la tierra, ¿no? Y que otros se murieron y que fueron heridos y que fueron perseguidos. Bueno, seguramente estos son los que no tenían fe. ¿No será que esta lista ya ahora está mencionando a los que no tuvieron fe? No, porque al final de la lista dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea que estos que sufrieron, tuvieron buen testimonio de Dios por su fe. No está diciendo que no tuvieron fe, sino que Dios los aprobó porque tuvieron fe. No los aprobó porque sufrieron. El sufrimiento no es la herramienta, el merecimiento, el camino de la salvación, ¿eh? Es que yo soy muy pobre para entrar al cielo. Es que yo sufro mucho, es más, hasta me doy unos latigazos para que sea más seguro que me voy al cielo. No, el sufrimiento no es un camino al cielo. Ellos sufrieron porque tuvieron fe. Y la fe es aceptar la redención del Dios Redentor. Entonces, hermanos, casi ya llegando al final de la carta a los Hebreos, o al menos de este capítulo, tengamos muy claro una cosa. La fe obró en cánticos nuevos de salvaciones temporales muchas veces, pero la fe también obró cuando la tal salvación temporal no llegó. Y no llegó, e incluso ni nos importó mucho que no llegara, porque estamos a la espera de la salvación definitiva, del último canto nuevo, el que dice en el Apocalipsis, y que aquella gran multitud cantaba el cántico de Moisés, que nadie podía aprender. Por eso, en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, y versículo 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su reverencial miedo.
Y aunque ya hemos visto este versículo, y además está en el video correspondiente, quiero recordárselos. Este versículo parece una contradicción. Cristo clamó con lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue oído. Pero ¿cómo fue oído si de todas maneras murió? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos ese contraste entre una salvación perentoria y una salvación eterna. Cristo no pedía por el temor a la muerte física, evitar la cruz, sino Cristo estaba pidiendo que el Padre le resucitara. No fue oído en cuanto a que no hubiera ido a la cruz, ¿no? Allí en el Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, entonces ya no vayas a la cruz. En ese sentido, no fue escuchado. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que estando en los dolores de la muerte, no fue retenido por los lazos del Seol, sino que con gozo fue elevado a la vida. El profeta Jonás está muerto y ora, y dice, mas aún veré tu santo templo, tipificando la oración de Cristo en el sepulcro. Así que Cristo fue oído por su temor reverente, no es el temor a la muerte, sino el temor a Dios. Sufrió y murió en la cruz y aprendió a ser obediente. De la misma manera nosotros tendremos que tomar la cruz. Habrá ciertas cruces, déjeme decirlo así, de las que Dios no nos va a librar. Pasaremos nuestro Getsemaní también, nuestra agonía. Y muchas veces diremos, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no va a ser posible. Y la vamos a tener que tomar. Pero tras ese sufrimiento, tras esa agonía, vamos a aprender lo que aprendió Jesús, la obediencia. En esta época de rebelión, vamos a aprender la obediencia. Pero aunque el Señor no nos salve de estas situaciones temporales, de ser apedreados, de andar desnudos, de andar hambrientos, errantes, enfermos, perseguidos, aunque el Señor no nos libre de eso, ¿qué nos espera? Una salvación definitiva. Por eso cerremos con esa segunda parte del verso que habla de las mujeres, el 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todo está muy bonito. Pero la otra parte dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Eso quiere decir, pensemos en la persecución del segundo siglo, por ejemplo, y tercero. Si tú adoras al emperador, no te vamos a quemar en la hoguera. Si tú renuncias a ser cristiano, salvas la vida. Si tú insistes en que el emperador no es Dios y que solo Jesús es Dios, te vamos a quemar. Pues bien, dice, muchos no aceptaron el rescate. Entiendo, no se me escapa, el ejemplo que les estoy poniendo es posterior a la redacción de la carta a los Hebreos, por supuesto, ¿no? Pero lo estoy poniendo como vía de ejemplo de alguien que, pudiendo salvar la vida de alguna manera, prefirió no salvarla porque espera la resurrección. ¿Sí? Por eso decíamos hace rato, ¿realmente estamos dispuestos a morir por Cristo? Si estamos dispuestos a morir por Cristo es porque realmente creemos en el amor, en primer lugar en el amor de Cristo, pero en segundo lugar porque nos fortalece su promesa de resurrección. Por la misma razón, no solo moriríamos por Cristo llegado el momento puntual de tener que sufrir el martirio,
sino que nuestra vida tendría que ser una vida proyectada en aras de la resurrección. Todo lo que hacemos, vivimos, logramos, tenemos, no tenemos, tiene que estar proyectado hacia la resurrección. Muchos entonces prefirieron sufrir, prefirieron ser martirizados, ser perseguidos. De todos estos que se dice, si no hubiesen sido fieles a Dios, es muy probable que hubiesen vivido cómodamente. Si no en un palacio, cuando menos en su casa. Que nadie los hubiera perseguido. Pero hermanos, cuando estamos llamados a sufrir por Dios, solo la fe nos puede dar esa fortaleza. Sufrir por Dios, cualquiera de estas cosas, incluida la pobreza, requiere la fe en las promesas salvadoras de Dios, ¿no? Muy importante porque hoy hay quien incluso se atreve a decir, cuando Pablo dice sé vivir en abundancia y en escasez, Pablo estaba equivocado. Así he escuchado, ¿no? Que Pablo estaba equivocado. ¿Cuánto más no dirán de este pasaje de la carta a los hebreos, ¿no? No, yo creo que el escritor de Hebreos se equivocó. ¿Cómo que por fe eran pobres? Si por fe tenemos que ser ricos. Vean que la palabra de Dios derriba, echa por tierra toda idea codiciosa, ¿no? Porque la fe solo tiene los ojos puestos en un premio. ¿Cuál es ese premio? ¿Que Dios me dé más dinero? ¿Más casas? ¿Otro carro? ¿Verdad que no? Mi premio es Cristo. ¿Cuál es el premio de la fe? Cristo. ¿En aras de qué premio vamos? Cristo. Nada más que Cristo.